Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué tal si se pone de pie un momento? Va a estar sentado harto tiempo. Pongámonos de pie. Cierre sus ojos y oremos. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer en nuestros corazones, Dios, y yo oro que traigas claridad a nosotros, que traigas claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, y te pido que estés hablando tú, Espíritu Santo, a nuestro corazón, estés transformando tú nuestras vidas, que podamos ser moldeados a tu imagen, que podamos aprender de Cristo, ver a Cristo, imitar a Cristo. Yo te doy gracias por este tiempo. Y oramos que derrames un espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento de Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús que seamos llenos del conocimiento de la plenitud de Cristo, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, para que crezcamos en todo discernimiento y en todo entendimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Más o menos? Bien. Hay una pregunta que me gusta hacer mucho y me la hago mucho. La copié de un pastor, tengo que ser honesto, que hace siempre esta pregunta y dice: ¿están felices? Bueno, no parece. ¿Pero están felices? Sí. ¿Y Jesús está feliz con ustedes? Sí. Menos convencidos. Está bien, está bien. Pero hemos estado hablando un poco acerca del Sermón del Monte, un poco no. Llevamos más o menos 3 meses estudiando el Sermón del Monte, palabra por palabra, bienaventuranza por bienaventuranza. Y creo que es muy interesante cómo Jesús nos ha llevado en este aprendizaje y cómo Jesús ha venido moldeando nuestra manera de pensar. Lo digo de manera personal, cómo acercarnos al Sermón del Monte nos reta, cómo acercarnos al Sermón del Monte genera esperanza dentro de nosotros, cómo acercarnos a las primeras palabras de Jesús cuando estaba empezando su ministerio y nos empieza a compartir su cultura, nos empieza a compartir cuál es el carácter que espera de sus discípulos, cómo es la forma de tener relaciones de sus discípulos, y ellos empiezan a escuchar las palabras de Jesús y a entender qué es lo que Jesús quiere de ellos en el Sermón del Monte. Creo que es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Cuando nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida y entramos como en esta crisis de qué es lo que Dios quiere conmigo, yo creo que una de las formas más fáciles de descubrir la voluntad de Dios es acercándonos al Sermón del Monte, entendiéndolo, meditándolo, orándolo, memorizándolo. Pero creo que lo que más debemos hacer es dejar que el Sermón del Monte empiece a organizar o a desorganizar nuestra vida. ¿Sí? Digamos, cuando nosotros vemos las 8 bienaventuranzas, debemos entrar con un cuestionamiento, y es: ¿yo estoy viviendo estas 8 bienaventuranzas? ¿O yo tengo el carácter, o mi carácter está formado de acuerdo a estas 8 bienaventuranzas? ¿Soy alguien humilde? ¿Soy alguien misericordioso, pobre de espíritu, puro de corazón? ¿Soy alguien que se goza en la persecución? Y empezamos a mirar todo esto que empieza a poner Jesús una a una, las 8 bienaventuranzas, y empezamos a compararlo con nuestra vida. Y eso nos lleva a decir: necesito o desorganizar mi vida porque no lo estoy viviendo, o ya lo estoy viviendo y necesito organizarlo mejor para poder vivir estas 8 bienaventuranzas. Y Jesús nos empieza a llevar como por un camino. Creo que hemos estado caminando, aprendiendo, estudiando, escuchando,
y profundizando en las palabras de Jesús. Creo que si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador y cantamos cosas como las que estábamos cantando, debemos ser consecuentes en darle el peso a las palabras de Jesús y dejar que Él abra o que nosotros abramos este libro y las palabras de Jesús empiecen a tocar nuestra vida, empiecen de alguna u otra forma. Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, y yo creo que algo que debemos hacer es dejar que la palabra nos penetre. Muchas veces lo que hacemos es acercarnos muy rápido y tenemos a lo mejor un devocional y pasamos las hojas rápido y escuchamos de manera rápida y somos muy rápidos para pasar tiempo con Jesús y no dejamos que la revelación nos penetre dentro de nosotros, que traspase nuestros órganos, que traspase nuestro corazón y que podamos estar completamente expuestos a la palabra de Dios. Y esto es hermoso porque la pregunta que les hacía creo que es interesante. Creo que a veces nosotros separamos la vida cristiana del gozo y muchas veces intentamos alcanzar la felicidad, intentamos alcanzar la plenitud, intentamos alcanzar tantas cosas que solo pueden ser encontradas en vivir la palabra de Dios, en experimentar la presencia de Dios. Muchas veces estamos carentes de gozo, de alegría, de plenitud, porque no estamos conociendo a Cristo en su plenitud. Y creo que esto es muy interesante. Esta semana estuve meditando acerca de esto y creo que lo que estamos viviendo, digamos, en torno mundial es una crisis de falta del sentido de la vida. La gente no sabe cuál es el sentido de su vida o por qué está vivo, o no sabe por qué nació, o no sabe para qué nació. Esta es la crisis de cualquier ser humano. No sabe por qué está en este mundo y no sabe para qué está en este mundo. Y tenemos una crisis existencial. Es algo que está catalogado por los psicólogos a nivel mundial. Esta generación, o sea, los que estamos vivos, tenemos una crisis existencial. No sabemos ni por qué estamos ni para qué estamos. Y nos hemos fragmentado porque creemos que vamos a encontrar el sentido y el propósito de nuestra vida fuera de Jesús. Y eso nos va a arruinar la vida. Si nosotros buscamos la plenitud, el gozo, la satisfacción, la alegría, los logros, el éxito fuera de Jesús, vamos a tener un gozo momentáneo, una alegría momentánea, una plenitud momentánea que simplemente se va a disparar con placebos. Entonces, una película buena, una comida buena, una compra, algo más. Y siempre voy a estar buscando algo más que me esté satisfaciendo. Una y otra vez. Y eso se va a volver, por eso el consumismo es consumismo. Por eso las industrias de la moda, de la comida, son industrias multimillonarias. Por eso las industrias como las de las drogas y todo esto es tan y tan potente, porque nosotros, como no tenemos sentido, como no tenemos un porqué y un para qué, estamos intentando satisfacer ese hueco que tenemos dentro de nosotros. Por eso la pornografía es una industria millonaria, porque como no encontramos la plenitud, el gozo, la felicidad y todo lo que encontramos en Jesús, intentamos satisfacer nuestras necesidades viendo pornografía. Por eso hay una generación que está sumergida en la pornografía. No hay estadísticas más grandes de inmoralidad sexual como las que nosotros vivimos en nuestro tiempo. ¿Sabía que la pornografía vende más o menos 97 billones de dólares en un año? Eso es impresionante. Personas que están anestesiadas porque no conocen el sentido de la vida, porque están en una crisis existencial y están intentando llenar sus vidas con placebos una y otra vez. Ahora yo creo que hay un camino que nos saca de esos placebos, que nos saca de estar buscando la satisfacción en cosas temporales. No porque esté mal comer es delicioso,
y más si es una comida rica y bien preparada. No porque esté mal consumir cosas, tener un computador, tener un televisor, tener una casa, pero el sentido de nuestra vida no se puede enfocar en eso. Yo no puedo basar mi identidad y quién soy en cómo me visto y en lo que tengo, porque en el momento en que no me pueda vestir como quiero y no pueda tener lo que quiero, voy a estar en una crisis existencial otra vez. ¿Quién soy? En un momento donde cambie la tendencia de la moda, entonces voy a estar en una crisis existencial. Ya no estoy en la tendencia en la que debo estar. Y esto se va a volver, como le estábamos diciendo, un círculo vicioso, donde una y otra vez voy a estar intentando satisfacer un deseo de eternidad. Eclesiastés dice eso. Salomón va a decir que todos tenemos eternidad dentro de nosotros. Imagínese que usted tiene un hueco inmenso dentro de usted y va a intentar llenarlo con pequeñas gotas de agua. Lo interesante es que es tan seco ese hueco que nunca lo va a poder llenar. Por eso Jesús va a decir en Juan 4, yo soy la fuente de agua viva. ¿Se acuerda de esa historia? Juan 4, la mujer samaritana se encuentra con Jesús. Esta mujer no tenía un problema, por decirlo así, relacional. Esta mujer tenía un hueco en su alma que estaba intentando llenar con hombres. Esta mujer lo que tenía era una crisis existencial porque no sabía quién era y estaba intentando llenarlo con hombres y con matrimonios. Y por eso cuando Jesús se acerca le dice, muy bien, no mentiste porque tú no estás casada. Y él le dice, pero el agua que te ofrece el mundo no quita la sed. Le dice, el agua que te ofrece el mundo te quita la sed momentánea, y eso pasa con los placeres de esta vida. Nos quitan la sed un momento, solo un momento. Eso es lo que pasa cada vez que compramos algo. Se disparan los niveles de químicos en nuestro cerebro, oxitocina. Nos sentimos felices y usted empieza a usar eso y ya no empieza a sentir el mismo placer. Le voy a poner un ejemplo. Usted compra un celular, usted va a tener un disparo de oxitocina en su cerebro, va a sentir placer porque es nuevo y mientras lo usa va a ser increíble. Dele un mes al celular o espérese que Apple o Samsung saque un nuevo celular. No nos podemos satisfacer con cosas temporales. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. Le está diciendo, tú estás bebiendo de un agua que te quita la sed momentáneamente. Y le presenta un camino más excelente. Y le dice, yo tengo un agua que si tomas de esta agua no vas a volver a tener sed. Piense eso. Piense en la profundidad de las palabras de Jesús. La sed es algo que nosotros tenemos constantemente, todos los días. Yo podría decir que cada hora. Y si usted habla mucho va a tener más sed. Si usted camina mucho va a tener más sed. Si usted hace ejercicio va a tener más sed. Si usted come comida muy condimentada le va a dar más sed. Es algo que no se sacia. Y Jesús nos está dando la salida y está diciendo, yo tengo una cosa, un aditivo, por decirlo así, al agua, para que usted no vuelva a sentir sed jamás. Yo no sé si usted toma mucha agua o no. Yo personalmente tomo mucha agua durante todo el día y es muy interesante que incluso antes de dormir necesito tomar agua, y si no, no puedo dormir. Necesito tomarme por lo menos 1 o 2 vasos de agua antes de dormir, justo antes de dormir. Y puedo tomarme 2 vasos y justo apago la luz y me acuesto y me tomo otro sorbo de agua, porque mi garganta lo necesita. Piense que de esa forma y de esa forma Jesús le está hablando a la mujer samaritana. De esta forma tú necesitas el agua que yo tengo. Ahí es cuando nosotros empezamos a volvernos necesarios para el mundo o para esta generación, en decirles, yo tengo algo que los satisface. No es la pornografía, no es el consumismo, no son las relaciones, no es la tecnología, no son las series. Yo tengo algo que sacia tu sed.
no son las drogas ni las fiestas. Hay algo que sacia el deseo de eternidad que tienes por dentro. Y creo que hay una forma en la que nosotros podemos descubrir este deseo de eternidad, que podemos saciar este deseo de eternidad. Antes de eso, hay algo que es un poco confuso con Jesús. No sé si usted a veces que lee las palabras de Jesús son un poco paradójicas, pareciera como si se estuviera contradiciendo algunas veces, pero realmente Jesús no se está contradiciendo, sino que nos está llevando a meditar y a profundizar de manera más intencional en lo que Él está diciendo. Miremos Mateo 5:16. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Abra su Biblia para que no se duerma, Mateo 5:16, porque con este calor se me duermen. Mateo 5:16. Mire lo que va a decir Jesús. Jesús dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mire lo que está diciendo Jesús. Está diciendo: dejen que su luz brille delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús nos está llamando a vivir de tal forma que nuestra luz brille, que nuestras acciones sean evidentes delante de las personas. Y está dándonos el porqué. Y dice: para que por medio de las acciones y de la luz que está brillando por medio de ustedes, las personas glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahora vaya a Mateo 6:1. Una página más adelante, yo creo. Y si está en el celular, es ponerle a la flechita de al lado. Mateo 6:1. Mire lo que dice Jesús. Y podríamos decir: Jesús, ¿te estás contradiciendo? Nos acabaste de decir no sé cuántos versículos antes que dejáramos que nuestras buenas acciones, que nuestra justicia fuera evidente. Y mire lo que dice Mateo 6:1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces acá entramos en una crisis donde tenemos que preguntarle a Jesús: ¿te estás contradiciendo? Porque acuérdese de Mateo 5:16: dejen que sus buenas acciones brillen para que los demás vean y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y ahora Jesús, unos versículos después, nos está diciendo: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. ¿Qué quería decir Jesús con esto? ¿Qué piensa que Jesús querría decir con esto? Primero nos dice que sí y después nos dice que no. ¿Será que Jesús se arrepintió en medio de 15 versículos? Pero lo que yo puedo ver en Mateo 6:1 es que Jesús está haciendo un llamado al corazón. Primero nos está diciendo: dejen que sus buenas obras brillen para que las personas que están alrededor suyo glorifiquen al Padre que está en los cielos. A mí me gusta pensar de esta forma. Cada vez que nosotros vemos a la UNICEF, vemos a las organizaciones internacionales haciendo obras justas, nosotros decimos: qué maravilla lo que ellos están haciendo. Qué impacto que están haciendo, llevando agua a los niños en África, haciendo pozos para que puedan tener todo lo que necesitan para tener agua y para tener acueducto y que funcione como debe funcionar, y nos maravillamos de esas cosas. Ahora yo creo que Jesús nos está diciendo: como iglesia deben buscar ese tipo de justicia. Era lo que estaba diciendo unos versículos antes, porque les dice: si su justicia no supera la de los escribas y fariseos,
ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerda de eso? Ahora Jesús nos está diciendo, dejen que esas acciones, Él nos llama a cuidar a los huérfanos, a cuidar a las viudas, a cuidar a los pobres, a los extranjeros, a ser generosos, a orar por los enfermos. Esas son acciones buenas y justas. Ahora Él nos está diciendo, dejen que eso brille delante de los demás, porque tiene un propósito, que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahora Jesús nos dice eso, y después nos hace una declaración interesante, y dice, cuidémonos de no practicar su justicia delante de los hombres. Acá Jesús ya está hablando acerca del corazón y acerca de por qué estamos haciendo la justicia y las obras que estamos haciendo. Ya vamos a seguir viendo, pero Jesús lo que quiere es que nosotros hagamos las cosas que hacemos delante de Dios, no delante de los hombres. Básicamente lo que nos va a decir es, usted tiene una sola audiencia. Esto una y otra vez lo hemos venido hablando en casa de oración. Nosotros no cantamos, no oramos y no adoramos bajo la audiencia de muchas personas. Cantamos, oramos, adoramos y hacemos las cosas bajo la audiencia de una persona. Y acá Jesús es lo que nos está diciendo, no hagan las cosas delante de los ojos de los hombres, sino delante de los ojos de Dios. Después Jesús va a seguir desarrollando su idea. Pero mire lo que dice Jesús. La primera palabra que usa en el versículo 1 del capítulo 6 es cuídense. Nos está haciendo un llamado al corazón. Y Jesús nos está haciendo un llamado al corazón de cuidarnos en algo muy específico: ser vistos por los hombres. Y cuando nosotros vemos los versículos siguientes, ya los vamos a leer, dice, hay 4 cosas en las que Jesús habla. Y dice, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado de ser vistos por los hombres. Tengan cuidado, en el versículo 2, de ser alabados por los hombres. Número 3, en el versículo 5 dice, ser vistos por los hombres, otra vez. Y otra vez en el versículo 16 dice, mostrar a los hombres. Jesús va a tomarse 4 versículos para decir, tengan cuidado de hacer cosas para los hombres. No está mal que los vean, no está mal que vean sus buenas acciones y su justicia y que brille la luz, pero tengan cuidado de que su motivación, de que su corazón sea agradar, impresionar, mostrar y buscar la alabanza de los hombres. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte, porque Dios está buscando las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Volvamos a lo primero que estábamos hablando. ¿Por qué me estoy comprando el carro que me estoy comprando? ¿Por qué estoy orando de la forma en la que estoy orando? ¿Por qué estoy buscando las cosas que estoy buscando? ¿Quiero la aprobación de los hombres? ¿Quiero ser visto por los hombres? Y Jesús nos va a dar un camino más excelente en los versículos siguientes. Leamos Mateo 6. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que tengo acá. Mateo 6. Vamos a leer solo algunos versículos, pero algunos de estos los vimos la semana pasada. Y dice, cuídense, una vez más, de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Mire que acá Jesús ya nos está poniendo la forma en la que las personas se están dando. ¿Está mal que alguien sepa que nosotros somos generosos? No, de ninguna manera. Jesús era generoso. Jesús multiplicó los panes y los peces en frente de una multitud. Pero Él no estaba tocando trompeta y llamando la atención de las personas para que las demás personas vieran, ¡ay, pero cómo es de generoso Jesús!
Lo mismo pasó con el ayuno. Jesús ayunó 40 días en agua, solo agua, y dice que estuvo solo en el desierto. Ahora, ¿cómo los discípulos supieron que Jesús estaba ayunando si no se los contó él mismo? Entonces debemos ocultar nuestros ayunos y nuestras oraciones. Debemos ocultar nuestra vida de devoción. Y yo creo que no, pero debemos ser cuidadosos en no enfocar la atención en nosotros mismos. Mira el versículo 3. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Una pausa otra vez. Mire lo que está diciendo Jesús. Hay una audiencia y Él le va a decir: esta es la audiencia en secreto. Si usted quiere hacer algo para recibir una verdadera recompensa, hágalo en secreto. Porque hay una persona que está en el lugar secreto, que está viendo todas las cosas secretas que estamos haciendo. Y esto aplica para las cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué estamos haciendo en secreto? Ese es el tipo de recompensa que vamos a tener. Por eso Jesús nos está llamando: no toquen trompeta para las cosas buenas. Esto era lo que hacían los fariseos. Tocaban trompeta y se mostraban tristes y quebrantados cuando estaban ayunando para que las demás personas los vieran. Y en secreto estaban teniendo una doble vida. Estaban criticando, estaban teniendo por alta estima las riquezas del templo, estaban siendo racistas con los gentiles, tenían una vida pública que todos alababan y tenían una vida secreta que nadie conocía. Es aquí donde yo creo que nosotros como cristianos debemos ser personas íntegras y vulnerables. No podemos solo mostrar lo bueno de nosotros. Algo que ha llamado mucho mi atención y que he venido también meditando es que la iglesia se volvió un lugar donde nosotros no nos vemos pecar. Mateo 18 va a hablar acerca de esto. Y va a decir: si tú ves a tu hermano pecar, repréndelo para ganar a tu hermano. Mateo 18 no está diciendo que se va a volver la iglesia una crítica donde siempre estoy señalando el pecado de mi hermano, sino va a decir: hay un camino que es hermoso dentro de la vida de la iglesia, donde nosotros nos vemos pecar, pero como sabemos lo que hace el pecado en medio de nosotros, voy a ir a donde mi hermano y a fin de ganarlo voy a decirle: estás pecando. Y hay un versículo que nosotros citamos mucho en Mateo 18 y dice: donde 2 o 3 o más estén reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Sí, pero el contexto es un contexto de reprensión. O sea, donde está Jesús es donde realmente la vida de iglesia se está viviendo, donde unos con otros nos estamos moldeando el carácter y podemos acercarnos en amor y podemos decirle: estás pecando y necesitas corregir tu conducta. Esto era lo que no pasaba con los fariseos. Ellos solo mostraban su mejor cara y sus pecados, sus dificultades y sus luchas, esas no eran exhibidas, porque querían la alabanza de las personas. Sigamos leyendo versículo 5. Vamos a entrar al tema de hoy. Versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han tenido toda su recompensa. Pero cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Detengámonos ahí un momento. Mire lo que Jesús nos está diciendo una vez más. Nos está diciendo: pero cuando ores, no lo hagas como los hipócritas. Ya nos está mostrando la forma en la que no debemos hacerlo, y nos está mostrando la forma en la que debemos hacerlo.
y nos está diciendo, pero cuando tú ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hoy quiero que hablemos acerca de la oración y quiero que ahora vayamos a un capítulo que es paralelo a este y es Lucas 11:1. Lucas 11:1. Voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Lucas 11:1. Aconteció que Jesús, orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Esta declaración es impresionante. Ya había pasado todo esto y lo que hemos hablado varias veces, yo he hablado varias veces acerca de esto, pero piense conmigo un momento. Jesús ya había hecho milagros extraordinarios. Jesús ya había hecho cosas extraordinarias en la tierra. Había predicado, había sanado enfermos, había liberado endemoniados, había enseñado a las multitudes, y uno de sus discípulos lo ve orar y le dice: Jesús, enséñanos a orar. Piense conmigo, ¿qué veía este discípulo en la vida de Jesús? Que no le pregunta a Jesús: enséñame cómo predicar. Nosotros tenemos escuelas donde aprendemos a interpretar la Biblia, donde aprendemos cómo servir, escuelas de liderazgo, tenemos escuelas de todo tipo. Y no tenemos escuelas de oración. Y la única pregunta que le hace este discípulo a Jesús es: Jesús, enséñame a orar. ¿Qué veía este discípulo en la vida de oración de Jesús? Que no le pregunta otra cosa. Creo que nosotros seríamos tan colombianos que le diríamos: Jesús, enséñanos a multiplicar los panes y los peces, para que no tenga que hacer tanto mercado y así gasto menos plata. ¿Cuál es la técnica para que la comida de la casa se multiplique? Para que los frijoles que hice se multipliquen. Pero un discípulo ve algo tan profundo en la vida de Jesús que le dice: Jesús, enséñame a orar. ¿Qué veía ese discípulo en la vida de Jesús? En la vida de oración y de devoción. Que le dice: enséñame a orar. ¿Usted alguna vez se ha detenido un momento y le ha preguntado a Dios: enséñame a orar? No sé orar. Enséñame a orar. Aquí es donde yo veo que encontramos el balance perfecto entre dejar que nuestras acciones se vean y ocultarnos. Jesús se ponía siempre aparte para orar, pero dejaba que sus discípulos lo vieran orar. Y si no, este discípulo nunca se hubiera dado cuenta cómo era la vida de oración de Jesús. Aquí es donde nosotros sacamos un principio espiritual muy importante. Necesitamos que los demás vean nuestra vida devocional con Jesús. ¿Cómo su hijo va a saber cómo orar, cómo amar a Jesús, si constantemente en nuestra vida práctica no estamos demostrando cómo hacerlo? Hay algo que me llama mucho la atención y es esto: Jesús tomaba a sus discípulos para orar. ¿Cuántas veces nosotros tomamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a que entren al lugar de oración y poder mostrarles cómo se hace? Quiero que hablemos un poco acerca de la trascendencia de la oración, y por eso hablaba un poco acerca de Juan 4. Creo que todos estamos en esta búsqueda de eso, del sentido profundo de la vida, y creo que acá Jesús nos está mostrando cómo hacerlo, o desde qué lugar parte, o desde qué lugar fluye el río. Número 1, si usted está tomando notas, y vamos a hablar acerca de la oración es completamente relacional, y siempre comienza con una persona. Se lo voy a demostrar. Mateo 6, otra vez. Mire lo que dice:
Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Una persona. La oración empieza con una persona. La oración no empieza con nuestras peticiones. La oración no empieza con una lista de cosas que queremos que Dios cumpla. La oración empieza con la búsqueda de una persona. Ve, cierra la puerta y busca a tu Padre. Después, cuando Jesús va a enseñarles a los discípulos a orar, miren lo que dice en Mateo 6:9. Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de hacer cualquier cosa, Jesús le dice a los discípulos: uno, tenemos un Padre, una persona, y después de eso va a tener adoración hacia esa persona. Santificado sea tu nombre. Jesús nos está dando el patrón de cómo debe verse la vida de oración. La vida de oración debe ser el hambre y la sed por el encuentro con una persona. Padre nuestro. Lo que despierta que una persona se levante de lo que esté haciendo, cierre la puerta y se esconda en el lugar secreto es la búsqueda de una persona. Mi Padre. Podemos saber que tanto anhelamos a nuestro Padre por qué tanto tiempo estamos pasando en el lugar de oración. Piense cuando usted empezó a salir con la persona que le gusta, o cuando tuvo la oportunidad de salir con la persona que le gustaba. No buscaba cualquier espacio, cualquier tiempo, no gastaba su dinero, no se trasnochaba, no hacía cosas locas por estar con esa persona. Ahora acá Jesús nos está diciendo eso, nos está llevando a ese lugar. En la medida que usted anhela al Padre, es la medida en la que usted va a volcar su vida a una vida de oración. Porque la oración es completamente relacional. Cada vez que entramos al lugar de oración estamos hablando con una persona. Y algo que llama mucho mi atención y que pensaba mientras estaba preparando todo, es cada vez que nosotros entramos a ese lugar secreto, hay una persona que está esperando por nosotros. ¿Cuántos días hemos pasado dejando a esa persona en ese lugar esperando por nosotros? Y algo que pensaba para ejemplificarlo, voy a tomar esta silla. Vamos a hacer un ejemplo un poco más visual y voy a pedirle a Dani que si puedes sentarte acá y yo te aviso cuándo. Entonces imagínense que pasan normalmente días donde hay una persona, según Mateo 6, que constantemente está así, en el lugar secreto. Hay una persona que constantemente está esperando que alguien se siente sobre esa silla. Y pasan días, pasa toda la mañana, pasa la noche, se acaba el día, no pasa nada, pasa otro día y estoy esperando a Daniela y Daniela está haciendo cosas, está leyendo, se está arreglando las gafas, pasan 12 horas. Y Jesús está diciendo, estoy esperando una persona, Mateo 6, que entre al lugar secreto para encontrarse conmigo. ¿Cuántos días hemos pasado donde esa silla ha estado vacía y ese hombre ha estado así? Estoy esperando que pare todo un momento para que ella esté ahí. Ahora, Dani, ¿te puedes sentar? ¿Usted sabe cuál es la reacción de un padre cuando quiere la atención de su hijo? Llegó Daniela. ¿No le ha pasado que a veces usted intenta ganar la atención de las personas? ¿Intenta llamar la atención de su pareja? ¿Intenta llamar la atención de sus hijos y no pueden mirarlo a los ojos? ¿No tienen tiempo para usted? Se sientan en la mesa y tienen el celular y solo por un momento, 2 segundos, llegó. Eso pasa cada vez que usted se sienta en el lugar de oración.
Gracias, Dani. Eso pasa cada vez que usted cierra su puerta y entra al lugar secreto. Hay un hombre que está esperando por usted a que diga, ya llegó. Y estamos buscando eso en otras cosas. Por eso quería hablar primero de Juan 4. Esta mujer samaritana estaba buscando eso en el lugar de oración y lo estaba reflejando en 5 esposos. El lugar de oración empieza con una persona y es el hambre de una iglesia por buscar a su Padre. Hay algo que clama dentro de nosotros, va a decir Romanos. Hay algo y hay un clamor dentro de nuestro espíritu que clama Abba Padre, que clama Papito. Hay un deseo en su corazón de sentirse amado como un hijo. Y hay un espíritu de orfandad también, donde usted no se siente hijo, donde nunca ha aprendido a caminar como hijo. Y eso lo encontramos en el lugar de oración. Número 2, en la oración conocemos el corazón y la voluntad de Dios. Mire lo que dice Juan 5:30. Jesús está hablando y dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire lo que dice más adelante, Juan 16, 13 al 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije, que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Mire lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: yo no hago nada por cuenta propia. Yo hago todo lo que es la voluntad de mi Padre. ¿Cómo Jesús conocía la voluntad del Padre? Por medio de la oración. Mire lo que dice Juan 5:19. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Es en el lugar de oración donde nosotros estamos en la búsqueda de una persona, donde estamos buscando a nuestro Padre, y en ese momento, cuando logramos conectar con ese hombre, Él empieza a compartir su voluntad con nosotros. Por eso Jesús podía decir: yo no hago nada que no vea al Padre hacer, porque todo lo que Él hacía estaba fundamentado en el lugar de oración. Todo estaba fundamentado en lo que Él veía al Padre hacer. Y por eso en Juan 16 Jesús va a volver a decir: el Espíritu Santo va a venir y los llevará a toda verdad. Dice: Él va a tomar de lo mío, de lo del Padre, y se los va a hacer saber a ustedes. El lugar de oración es un lugar donde conocemos la voluntad de Dios. Número 3, y ya estoy terminando. La oración es un lugar placentero. No sé si usted alguna vez había pensado en esto, pero muchas veces las personas cuando están orando se duermen y no pueden pasar más de media hora orando porque no han sentido el placer de la oración, no han sentido el placer que trae estar en ese lugar con el Padre. Yo creo que muchas veces no entendemos y dimensionamos lo que es estar en el lugar de oración. Y muchas veces lo hacemos desde un lugar de orfandad, donde nosotros solo lanzamos oraciones y oraciones y quién sabe a quién. Cada vez que yo me encierro en el cuarto, estoy solo, no estoy con Dios. Y eso es un espíritu de orfandad, donde creo que cada vez que estoy en el lugar de oración, estoy orando solo.
Tengo un Dios lejano en el cielo y quién sabe cuántas peticiones hay y quién sabe si una de mis peticiones le va a llegar a Dios. Y Él está diciendo, si usted cierra la puerta de su cuarto y me busca en lo secreto, yo voy a estar ahí. Yo voy a recompensar. Hay un padre ansioso porque sus hijos vengan a encontrarlo. Y está tan ansioso que una vez llegan, empieza a compartir toda su voluntad, empieza a compartir su corazón con ellos. Y después de eso les empieza a mostrar lo placentero que es el lugar de oración. Mire lo que dice Salmos 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Mire lo que está diciendo el salmista. Está diciendo, a tu diestra hay deleites por siempre. Deleites son placeres. Eso que le trae placer a usted, hay algo que está en la diestra del Padre, que hay deleites para siempre. Y está diciendo, y en mi presencia hay plenitud de gozo. No hay días donde usted a veces se siente como triste, donde se siente como decaído, donde se siente de alguna u otra forma como que no hay sentido. Lo que estábamos hablando al principio, Jesús está diciendo, en mi presencia hay plenitud de gozo. Cada vez que usted viene al lugar de oración, se está perdiendo. O cada vez que usted no viene al lugar de oración, se está perdiendo de plenitud de gozo, de ser completamente lleno de gozo, de experimentar placeres que no son placeres de este mundo. Mire lo que está diciendo Isaías 56:7 en relación con esto. Dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Yo no sé cómo o en qué momento nosotros perdimos la alegría. Cuando Dios está diciendo en Isaías 56:7, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Dios está preparando todo para que nosotros tengamos una alegría que no se acabe. Y lo está anclando a un diseño, a una casa donde constantemente se está orando. A una casa donde no cesa la oración. Yo los traeré. Otras versiones dicen los recrearé, y la palabra de esto es como si Él nos diera diversión. ¿Cuántos de nuestros hijos, y esto es lo que yo anhelo que mis hijos tengan en el corazón, quiero ir a la casa de mi Padre donde hay diversión, hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra? El lugar de oración es un lugar placentero, divertido y que nos alegra el corazón. Si usted no está viviendo esa vida de oración, creo que Dios quiere hacer lo que hizo en Mateo 21, volcarle las mesas y decirles, déjenme enseñarles a orar. Todo empieza conmigo. Yo comparto mi corazón y eso trae alegría a su corazón. ¿Realmente qué es oración? ¿Realmente qué hacemos cuando estamos orando? Hay una definición que me gusta mucho, ponga mucha atención, porque la voy a leer y a veces es difícil como coger el hilo de lo que uno está leyendo, pero mire lo que dice Andrew Murray en un libro que se llama Con Jesús en la Escuela de Oración. Está en PDF si usted lo quiere comprar, es muy bueno, de verdad. Pero mire lo que dice: la oración es la comunión con el Dios invisible y santísimo. Esta comunión que habla la Biblia es koinonía, y es estar tan cerca de algo
que si yo me caigo no me puedo caer. Comunión no es venir un domingo y pasarla chévere y que todo sea bonito, eso no es comunión. Koinonía es como esos carbones encendidos que están en el cielo, que si usted separa un carbón del otro, como no están cerca, se enfrían. La koinonía es estar tan cerca que juntos nos calentamos. Eso es verdadera koinonía. Y acá Andrew Murray está usando esa palabra. Es la comunión, es estar cerca, es estar conectado con el Dios invisible y santísimo. Es la comprensión de que los poderes del mundo eterno están a nuestra disposición. Usted está hablando con el Dios de Génesis 1. ¿Cómo hago esto, Dios? ¿Cómo resuelvo mis problemas de finanzas? ¿Usted no se acuerda que su papá, con el poder de una palabra, puso todo el caos en orden? ¿Y tiene a esa persona a disposición de usted? Es la esencia misma de la verdadera religión, el canal de todas las bendiciones, el secreto del poder y de la vida, no solo para nosotros, sino para los demás, para la iglesia y para el mundo. Es a través de la oración que Dios nos da el derecho de tomar posesión de sí mismo, lo que hablábamos. Tomamos posesión de Él, lo conocemos a Él y de su fuerza. Es a través de la oración como las promesas esperan su cumplimiento, el reino, su llegada y la gloria de Dios en su plena revelación. Mire lo que dice otra persona en un libro de oración, se llama Timothy Keller. Dice: la oración es la única puerta al auténtico conocimiento de uno mismo. Lo que estábamos hablando, hay una crisis de identidad. ¿Sabe qué pasaría si esta generación entiende que el lugar donde encuentran su verdadera identidad es el lugar de oración? También es la principal vía por la que experimentamos una profunda transformación, la reordenación de nuestros afectos. La oración es el modo que Dios nos concede muchas de las cosas inimaginables que tiene para nosotros. De hecho, desde el punto de vista de Dios, la oración le confía muchas de las cosas que más deseamos. Es la manera de conocer a Dios, la manera de tratarle fiel, la manera de tratarle finalmente como Dios. La oración no es más que la llave de todo lo que necesitamos hacer y ser en la vida. La oración no es más que tener comunión con Dios y se establece por medio de la relación con Jesús. Miren lo que dice Mateo 27, voy a leer 2 versículos y acabamos. Mateo 27 del 45 al 51. Y vamos a ver un paralelo con Hebreos 10. Mateo 27, 45 al 51. Jesús está siendo crucificado. Y mire lo que narra Mateo, dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos a Hebreos 10, 19 al 22. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que creo que
se entiende un poco más. Mire lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Por su muerte, Jesús abrió un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Cada vez que nosotros estamos entrando al lugar de oración, y esto debe mover nuestras vidas, debe animarnos y estremecernos. Estamos entrando al lugar santísimo. Cuando una persona entraba al lugar santísimo sin ser un sacerdote, moría. Y lo que Jesús está diciendo es, por causa de su cruz y de su muerte, nosotros con valentía podemos acercarnos, adentrarnos al lugar santísimo. Si esto no mueve nuestras vidas, estamos muertos. Jesús nos está dando acceso a su presencia, y eso es lo que quiere por medio del lugar de oración. Y nosotros venimos al lugar de oración y nos dormimos. ¿Cuándo fue que perdimos la pasión por el lugar de oración? ¿Por qué perdimos la pasión en el cristianismo? Hay un hombre que nos está esperando y está dispuesto a revelarse a sí mismo, a entregarse a sí mismo en el lugar de oración. Necesitamos entender el Evangelio. No teníamos acceso a ese lugar y no nos emocionamos. No se mueve nada dentro de nosotros. No teníamos acceso a ese lugar. Cristo puso el camino y puso su propia vida para que usted le pueda hablar directamente a Dios. Ese es el privilegio de la salvación. La salvación no es solo salvarnos de un lugar lleno de fuego, como es el infierno. Es ponernos en el lugar correcto con comunión con Dios, porque estábamos muertos. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que tiene algo que no es Cristo está muerto. Y todo el que no tiene nada, pero tiene a Cristo, está vivo. Porque Jesús es la vida misma. Y todo el que tiene al Hijo tiene la vida. Y todo el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso creo que Dios quiere enseñarnos a orar. La oración es vasta, es muy grande, no podemos abarcarlo en una hora, pero hay una forma en la que podemos hacerlo. Entre al lugar de oración, 5 minutos. Le aseguro que en 2 meses, si usted se compromete en estar 5 minutos con Dios, en 2 meses usted va a ser una persona completamente diferente. Pero algo debe moverse dentro de nosotros, algo que nos haga ir al lugar de oración. No podemos perder la pasión en decir: yo ya lo logré, yo ya lo tengo, ya chequeé mi salvación. Cuando hay un hombre todos los días esperando en su cuarto o en el lugar que usted tenga destinado para orar, le invito a que cierre sus ojos y que podamos hacer una oración muy sencilla. Yo le invito a que lo diga con sus propias palabras, pero que pueda decir: Jesús, enséñanos a orar.
Jesús, enséñame a apartar tiempo, un espacio específico para encontrarme contigo todos los días de mi vida. Que cada día que pasa que no tengo al Hijo pueda entender que estoy muerto. Estoy muerto si no te tengo a ti, Jesús. Despierta una pasión dentro de nosotros por la oración y por lo que tú haces en el lugar de oración. En el nombre de Jesús. Amén.